hemos hablado ahora, que luego pues cuando tengas el dinero puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Y eso es el resumen sintetizando mucho. Pero lo que me importa, ¿no? De hablar un poco de la seguridad que hay y de la legalidad que, pues efectivamente, a ver, lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de montar un proyecto, emprender un proyecto Web3, blockchain que utilice cripto, lo primero de todo es planificar la operación, es decir, el modelo de negocio. Tienes que ver cuál es tu modelo de negocio, Proyecto de cómo vas a... Sí, sí, pero llevado al business, ¿no? A las startups y al ámbito empresarial. Es decir, primero tienes que ver cuál va a ser tu fuente de financiación o si tienes ese capital, cómo lo vas a recibir. Y luego cuál es tu manera de monetizar. Es decir, cómo vas a conseguir generar ingresos para que sea viable y sea rentable. Eso es de una perspectiva un poco más pues empresarial y de operativa y de negocio, lo que tendrías que tener en cuenta. Ahora, desde el ámbito legal, pues tienes que saber o tienes que tener en cuenta qué es lo que se puede hacer en España y qué es lo que no. Esto es, en función del modelo de negocio, habrá unas cosas que se puedan hacer y habrá otras que no. Y esto va a ir en función de la naturaleza jurídica del token. Es decir, cómo se considere ese modelo de negocio, cómo se considere ese token que afecta al protocolo que estás desarrollando. Es decir, en otras palabras y en cristiano, que según lo que tu proyecto dé o aspire a dar, pues va a pasar por una regulación o por otra. En España va a haber proyectos que requieran de más regulación y proyectos que requieran de menos regulación. Es decir, se suelen clasificar en dos tipos de tokens, los utility tokens y los security tokens, que no sé si habéis oído hablar de ellos. Sí, algo. Vale, es una concepción, pues, vale, es una concepción meramente jurídica, técnica, que no tiene nada que ver con la tecnológica. Yo siempre lo digo, porque da igual que tecnológicamente estemos sacando un RC20, un 721 o un 1155, que eso va a determinar la fungibilidad o no del token, así como otras características, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, efectivamente, hacer un estudio jurídico del proyecto y ver, pues, qué nos va a dar ese proyecto. Porque, pues, imaginar que ese proyecto nos da acceso a un servicio, nos da unos descuentos, nos da, pues, bueno, pues esta serie de cosas que, por ejemplo, se me ocurre, Daddy Cats, por ejemplo, ¿no? Que da, pues, este servicio, da este acceso y da, pues, tal. Pues esto, por ejemplo, sería un utility token. Que luego hay otro tipo de token que es considerado un security, que se emiten a través de las STOs, ¿vale? Que es la oferta de security tokens, que eso es la tokenización pura y dura. Es decir, esa representación de un activo off-chain dentro de la blockchain. Es decir, representar un activo que esté fuera de la cadena de bloques, representarlo en la blockchain, en la cadena de bloques. ¿Cómo se hace eso? A través de algo que lo represente. ¿Cómo? Con tokens. Y esto es la tokenización. Vale. Que tiene muchísimas ventajas y hay muchísimos reglamentos que se están sacando para regular todo esto en Europa, ¿vale? Porque hay países que lo permiten. En España se puede hacer. En España lo estamos haciendo. Entonces, si vas por ahí... Sí. Dime. No. Sigue. Para terminar un poco el argumento, ¿no? Sí. Es que esto es algo... Es muy abstracto, ¿no? Pero hay que intentar sentar un poco, ¿no? Entonces, sí, porque es plenamente de estudio, pero luego pues tienes que ver el modelo de negocio en función de eso, pues a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? A hacer fácil lo difícil. Entonces, en función de el modelo de negocio y de si está calificado, si se califica como security, pues tiene que pasar en España, por ejemplo, por una regulación, que es por la Ley de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque se va a considerar como un instrumento financiero.